El Celta de Vigo ya ha anunciado de forma oficial la primera piedra para construir un follón en el año de su centenario. Estamos hablando del puesto de entrenador que va a ocupar nada menos que Rafa Benítez. ¡Asesino, grande Leo! Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. Marcó el Príncipe de las Madrid. Pues sí, la primera bomba del mercado, me atrevería a decir, español, del fútbol español, ha sido el fichaje de Rafa Benítez para convertirse en nuevo entrenador del Real Club Celta de Vigo en el año de su centenario. Estaban sonando nombres ilusionantes como podían ser Montanier, como podía ser Andoni Iraola, pero yo creo que un nombre de la magnitud del señor Benítez a nadie se nos pasaba por la cabeza. El técnico madrileño firma hasta 2026, es decir, es la primera vez en muchos años que llega un entrenador nuevo y firma de golpe por 3 temporadas. Además de esto, según comenta la prensa en Vigo, Rafa Benítez se convierte en el entrenador mejor pagado de toda la historia del Real Club Celta en estos 100 años de vida. Hay muchas cosas que analizar de este entrenador, pero por lo menos la carta de presentación, evidentemente, más allá de su palmarés que luego repasaremos, es bastante positiva. Parece que el técnico ha manifestado sus ganas y su interés en venir a Vigo. Es cierto que cuenta, con algunos pluses o con algunas ventajas, como es su mujer, en este caso de Amezquita Urense, o sea que estará más cerca de su familia. Además, Benítez parece que tenía ganas de volver al foco en una de las grandes ligas europeas y volver a entrenar, y en busca de ese proyecto sólido que lo volviera a traer al mundo del fútbol, parece que el Celta de Vigo ha cumplido sus expectativas y además sus condiciones. Sin embargo, hay que destacar un nombre por encima del resto, como es el de Luis Campos, ese asesor externo o director deportivo, vamos a llamar, que el Celta comparte con el Paris Saint-Germain, que quizás no había dado hasta ahora todos los resultados esperados, pero que si no es de la mano del asesor portugués, muy probablemente Rafa Benítez nunca hubiera venido al Celta. Es que estamos hablando de un proyecto en principio largo, por ese tipo de contrato que va a firmar el técnico madrileño con el Celta, pero además de un proyecto ambicioso, porque parece que quiere tener mucha mano en los fichajes, que le atrajo bastante la situación de poder pelear mano a mano los fichajes, las incorporaciones con Luis Campos, y que, hombre, históricamente siempre ha tenido mucho peso en las incorporaciones que hace sus equipos a lo largo de la historia. Para mí, ya os adelanto, es un fichajazo. He leído opiniones de todos los tipos, la gran mayoría positivas, pero bueno, alguna negativa que le pueden achacar algunas cosas sobre el papel a Rafa Benítez en cuanto a la idiosincrasia y a la ideología de juego, vamos a llamarle, del Celta. Pero si algo está claro es que lo que estamos viendo es la primera piedra para formar un proyecto ilusionante en este año del centenario, donde más, si cabe, hacía falta esa ambición, esa ilusión, que sea un año memorable. Luego es cierto que en la jornada 6 nos podemos estar tirando de los pelos, no lo creo, pero puede ser así. Pero bueno, en principio el tiro de Luis Campos y de Carlos Mourinho es bastante acertado y va con bastante buena intención. El currículum de este entrenador será lo que a priori más nos ilusiona a todos. Es cierto que hace bastantes años de sus más grandes éxitos, pero es que recordemos que ha entrenado a equipos como Napoli, Liverpool, Real Madrid, Everton, y que ha ganado mucho, realmente ha ganado un montón de títulos. En primer lugar, el más destacado, esa Champions con el Liverpool en el año 2015 en aquella final agónica frente al Milan. También ha ganado 2 ligas españolas, ha ganado una Copa Italia, ha ganado una FA Cup, ha ganado 2 copas de la UEFA o UEFA Europa League, como le queramos llamar. Y bueno, si estas ansias de tocar metal se transforman en llevar al Celta de Vigo a intentar pelear por objetivos tan ambiciosos como ganar un título, pues hombre, yo creo que todos lo cogemos con los brazos abiertos. Pero bueno, como acostumbramos en el canal, vamos a hablar con un experto en la materia que nos cuente más a fondo cómo es la figura de Rafa Benítez como entrenador, cómo son sus equipos, cuál es su trayectoria más reciente, cuál es su esquema tipo que seguramente plasme en el Celta y demás. Por lo tanto, vamos a darle paso ya a Javier Parra, un entendido y experto del fútbol inglés, que nos va a tratar más a fondo, como digo, cómo es Rafa Benítez como entrenador. Saludos Pablo, saludos a todos también. En esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre Rafa Benítez, entrenador que tuvo su última experiencia en la Premier League dirigiendo al Everton,
No le fue muy bien, fue despedido a media temporada, pero hay que tener en cuenta muchas cosas para hablar de ese despido. Ya desde la llegada de Rafa Benítez al conjunto Toffee estaba muy condicionado debido a su pasado en el Liverpool, club con el que consigue ganar la Champions. Los aficionados no lo querían, ya había muchas manifestaciones en contra del propio Benítez y cuando los resultados comenzaron a ser malos, obviamente esa tensión fue creciendo y la salida fue prácticamente algo ya sentenciado. Pero sacando eso y agregando el matiz de que el Everton sigue estando muy mal desde la salida de Benítez, así que nada cambió. Hay que tener en cuenta que Benítez en la Premier League ha tenido procesos muy buenos, ha tenido procesos muy positivos, como por ejemplo a ese Liverpool con el que consigue ganar la Champions. Después tiene un paso un poquito gris en el Chelsea, pero después llega al Newcastle y consigue ascenderlo del Championship a Premier y convertirlos en un equipo muy competitivo. Si hablamos de la idea de juego de Benítez, hay que tener en cuenta que por tener tanta experiencia y por dirigir tantos equipos diferentes, obviamente es un entrenador que se ha tenido que ir adaptando poco a poco a los diferentes contextos. Pero viendo sus equipos siempre hay matices que son característicos de su idea de juego. Lo primero que hay que mencionar es que Benítez es un entrenador que prioriza mucho el orden, la organización, tanto con pelota como sin ella. Obviamente en esos contextos se adapta. Por ejemplo, su Everton y su Newcastle eran dos equipos que eran más de replegar atrás, de esperar en bloque bajo en campo propio, de hacerse fuertes a partir de su organización defensiva cerca de su portero. Pero por lo menos si nos acordamos de su Liverpool o de su Napoli, podemos mencionar que eran equipos que presionaban muy arriba, que buscaban al rival. Porque ahí en ese contexto veía a Benítez que tenía jugadores que podían ser determinantes atacando muy rápido. El ataque rápido también es una característica muy puntual de Benítez. Siempre busca priorizar el juego por los costados, ataques muy veloces, poder recuperar la pelota y de una vez verticalizar. Y también hay que agregar el matiz del juego directo. A Rafa Benítez le gusta mucho el juego directo, poder apostar con un 9 que pueda bajar balones, conectar con los mediapuntas y a partir de ahí crecer en el partido y tener oportunidades. En cuanto a sistemas, hay que hablar que Benítez también ha sido muy adaptado. En muchas ocasiones juega en 4-2-3-1 o en 4-3-3. Obviamente dependerá de los jugadores que tengan en plantilla, porque en el Everton también en varias ocasiones apostó por un sistema de 3 centrales, dándole continuidad en ocasiones a lo que ya había hecho Ancelotti en el proceso anterior con el Everton, utilizando 3 centrales. Pero obviamente si hablamos de toda su carrera, sobre todo este último tramo, hay que hablar de ese 4-2-3-1 donde le da mucho peso a su doble pivote, donde también busca tener un enganche que sea el que le dé un cambio de dirección al juego y dos jugadores por bandas que sean muy rápidos y muy desequilibrantes. Rafa Benítez es un entrenador que prioriza el orden, que busca ser muy vertical y que ha demostrado durante toda su carrera ser muy adaptable, dependiendo obviamente de los talentos que tengan en la cancha. Bueno, Javier, muchísimas gracias por pasarte a compartir con todos nosotros tu conocimiento sobre Rafa Benítez. Quizás ese paso por el Everton, que es lo más reciente, a alguno nos dejaba alguna que otra duda, pero como bien ha dicho Javier, el Everton de ahí en adelante tampoco han cambiado mucho las cosas. Vamos a darle ese voto de confianza. Y bueno, por supuesto, hablar de todo lo que ha ganado y de cómo lo ha ganado. Presumiblemente llega un entrenador que quizás no sea lo más fiel a la filosofía que tiene de juego el Celta, ya incluso desde la base, desde las categorías inferiores, esas ganas de tratar bien el balón, de dominar, de marcar el ritmo del partido y de crear las ocasiones mediante el toque, pues quizás en Rafa Benítez encontramos un entrenador muy adaptable, eso sí, como bien ha dicho Javier, pero que yo creo que estando a finales del mes de junio, lo que nos queda por ver es un mercado de fichajes pues con nombres que quizás a priori no sonarían para el Celta, pero que por el estilo de juego de Benítez y de otros factores de los que luego hablaremos, pues quizás sí que puedan acabar llegando a Vigo. Yo sinceramente me espero un 4-4-2 o un 4-2-3-1 para intentar jugar lo más largo posible, sin tanto toque, un poco de fútbol más directo, un fútbol quizás en estos tiempos que corren más competitivo, y ahí me entran varias dudas. Como digo, hay que planificar todavía la plantilla, no hemos hecho ningún fichaje, pero tratando los temas que nos ha comentado Javier, yo creo que hay dos cosas que sí que podríamos poner el foco por el momento, como son la defensa y el ataque. En primer lugar, esa importancia de la defensa, de saber replegar, de tener un bloque bajo cuando es necesario, defensas aguerridos y que luego sean capaces de distribuir el balón en largo. Tenemos que hablar de dos nombres que quizás cuando empiece la temporada del centenario ya no estén en el Celta. Uno que parece que tiene un pie y medio fuera del Celta por las ofertas que están llegando, y otro que, bueno, tendremos que ver si hay algún equipo que se lanza en tromba por él. El primero de estos es Javi Galán, que parece
que bueno, él ya tiene más o menos asumido que quiere salir del Celta. Han llegado ofertas, yo creo, tentadoras para el jugador y para el club. En primer lugar, la del Atlético de Madrid, que quizás no se ajuste tanto a lo que pide el Celta en lo monetario, y ahora ha aparecido la Real Sociedad, que para ese puesto de lateral izquierdo pues sí que podría rascarse un poco más el bolsillo y llegar a los 10-12 millones por el lateral extremeño. Y el otro del que estábamos hablando, con esas ofertas sobre todo de Alemania, ha salido incluso una oferta más o menos en firme del Unión Berlín rondando los 15 millones de euros, es Joseph Aidú, un jugador que en esto que estábamos hablando de una defensa que sepa replegar, una defensa fuerte y una defensa que sepa sacar el balón en largo, yo creo que Aidú cumple todas las características y sería una baja que el Celta tendría que trabajar mucho en suplir. Veremos a ver por el importe que sale y cuánto puede invertir de ese importe en traer un nuevo futbolista, pero si se acaban dando alguna de estas dos salidas, el Celta y Luis Campos van a tener bastante trabajo por delante. El segundo punto que querría tratar es el tema de la presión. Un equipo bastante físico, con mucho empaque, con bastante aguante, y aquí tenemos que hablar de la figura de un jugador que van pasando los años, que quizás no está para tantos trotes de, vamos a decir, trabajo en la parcela ofensiva. Estamos hablando de Yago Aspas. Yo creo que evidentemente si esa lesión de espalda no acaba de mermarle la pretemporada y el inicio de temporada, va a ser titularísimo indiscutible como mandan los cánones. Pero en ese aspecto de mantener una presión alta, de trabajo, de morder a los centrales y al portero, yo no sé si Yago Aspas está para hacer eso al menos durante 90 minutos. Tenemos que hablar y coger todo, por supuesto, con pinzas. Tenemos también que valorar esa adaptabilidad del técnico madrileño, que esperemos que desenvuelva en Vigo y que quizás encuentre una función específica para Yago Aspas. No sé si como media punta, no sé si como delantero fijo que simplemente tenga que intentar abrir espacios entre los centrales. Pero bueno, el caso es que yo creo que la figura de Yago Aspas sí que va a tener alguna modificación en el césped. Sin embargo, este estilo de juego creo que sí puede favorecer al que en principio va a ser el primer fichaje del Celta en este mercado de verano, después del entrenador, como es el señor Carles Pérez. Parece que el Celta y la Roma han llegado a un acuerdo que rondaría los 6 millones de euros para que el catalán volviera al Celta. Y bueno, en este tipo de juego directo, de balones largos, de patapum para arriba y a correr, yo creo que Carles Pérez gana enteros, sobre todo cuando tiene espacios y tiene esa capacidad para correr toda la banda derecha y llegar a zona de disparo, y que seguramente lo vaya a agradecer. Igualmente, como hemos comentado anteriormente, parece que Luis Campos y que Rafa Benítez van a estar mano a mano pidiendo fichajes. Parece que el entrenador históricamente siempre ha querido meter mucha cizaña en el hecho de proponer y traer nombres de su gusto, y bueno, pues dándole tantos galones en lo económico, en el tipo de contrato, y yo creo que en la ilusión que está generando en este proyecto del centenario, pues seguramente tenga ese poder a la hora de traer refuerzos. Estamos hablando de todo lo bueno, un entrenador contrastadísimo, con experiencia en la Liga Española, ha ganado infinidad de títulos, tiene ganas de venir a Vigo, apuesta por un proyecto en el Celta en el año de su centenario, pero tenemos que hablar igual también de alguna cosita menos buena o que quizás sea más complicada de entender en el Celta. En primer lugar, como digo, yo creo que el estilo de juego no tiene nada que ver con lo que hemos visto en los últimos años, un modelo que seguramente con la llegada de Luis Enrique instauró, que Eduardo Berizzo lo perfeccionó y lo mantuvo, y a partir de ahí pues llegaron entrenadores de, bueno, un poco de esa forma de entender el fútbol. Sonó también Marcelino en estas últimas semanas y era un poco el símil que le hacíamos, que quizás Marcelino jugaba a otra cosa de lo que ha jugado el Celta históricamente, o por lo menos en los últimos años. El caso de Benítez es un poco similar, un fútbol más directo, un fútbol más quizás competitivo y menos vistoso, y veremos si tanto la grada de Balaídos como los jugadores del Celta pues saben adecuarse a él. Además de esto, es cierto que parece que el Celta está obligado a tener paciencia con este entrenador si los resultados no salen, pero luego la realidad habrá que ver cómo es, si no empiezan a salir ya los pájaros revoloteando de este entrenador no vale, este entrenador no saca resultados, nos vendieron la moto y cosas que suelen sonar entre el celtismo cada vez que el equipo pierde 2 partidos seguidos.
Pero bueno, como digo, yo creo que es algo positivo traer un entrenador que prácticamente te obliga a tener paciencia, te obliga a crear un proyecto alrededor de él y que tenga un poquito de estabilidad, no tener este baile de entrenadores que hemos tenido en los últimos años, desde la salida de Luis Enrique, Berizzo, Unzué, Mohamed, Cardoso. Bueno, podemos estar aquí una eternidad hablando de entrenadores del Celta, y para ello yo creo que Benítez, con el nombre que tiene, como digo, pese a que vamos a tener esa paciencia, ya me reitero hasta la saciedad, pues yo creo que sí que se le van a exigir algún tipo de resultados, por lo menos para que la afición se ilusione en estas primeras jornadas. Tenemos ya el calendario, vamos a repasar las primeras jornadas, que por cierto, abrimos y cerramos la temporada del Centenario en Balaídos, para mí algo, más que positivo. En primer lugar, tenemos el partido inaugural en casa del Celta contra Osasuna, después nos tocaría Real Sociedad fuera, Real Madrid en casa otra vez en agosto, Unión Deportiva Almería fuera, Real Club Deportivo Mallorca en casa, Barcelona fuera y Alavés en casa. Creo que no me he dejado ninguno, estos son los 7 primeros encuentros. Y hombre, pues yo creo que hay rivales de todo, ¿no? Madrid y Barça ya nos los quitamos a principio de liga. Tenemos ahí algunos equipos como puede ser el Alavés recién ascendido, veremos también cómo arrancan Mallorca y Almería. Y bueno, pues ese primer partido contra Osasuna también, no sé, yo creo que es un poco, no es un Tourmalet ni mucho menos, no es un conjunto de equipos inviables de ganar juntos, pero sí que es un poco una oportunidad de que el Celta se mida en este primer tramo de temporada, a ver si están ya todos los refuerzos y se dan un poco de prisa este año y llegan ya todos los fichajes antes de empezar la temporada, y a partir de esos 6-7 partidos sí que ya quizás podemos empezar a evaluar y a tener algunas conclusiones de lo que está siendo el arranque de Benítez a los mandos del Celta de Vigo. Otro punto que no se me puede escapar, por supuesto, es ciertos nombres, ¿no? Se me ocurren un montón de ellos: Hugo Sotelo, Sergio Barcia, Iker Losada, Hugo Álvarez. Bueno, en definitiva, esos jugadores canteranos que quizás con esta necesidad de traer grandísimos refuerzos, de conseguir resultados más o menos rápido para ilusionar a la gente, pues puedan ver su proyección truncada en un equipo en el que quizás es más difícil entrar ahora que lo que era hace 2 meses con Carlos Carballal. También la gestión y los debuts de canteranos por parte de Rafa Benítez nunca ha sido la más gloriosa. Y bueno, pues quizás, ya te digo, esta primera toma de contacto, esta pretemporada, le pueda servir a algunos de estos futbolistas que acabo de nombrar para buscarse una salida si más o menos pueden vislumbrar que no van a tener todos los minutos que le gustaría en el primer equipo. Y bueno, más o menos hasta aquí el análisis. Comentadme qué os parece la llegada de Rafa Benítez. A mí la verdad, es una bomba tener un entrenador así en el Real Club Celta. Además de todo eso, recordemos que está todavía la planificación por hacer, que hay que fichar jugadores, y no es lo mismo petar en la puerta a un jugador, siendo el Celta equipo que se salva en la última jornada, a ser el Celta de Benítez y Luis Campos. Yo creo que eso va a favorecer que quizás jugadores que a priori no estarían a nuestro alcance, pues hagan un esfuerzo por venir a jugar al Celta y eso se traduzca en una mejoría en lo deportivo. Eso es todo, dejad un like como siempre, ya os digo, comentad qué os ha parecido este fichaje, suscribíos, como siempre, si no cambian mucho las cosas. Estaremos aquí para analizar todos los fichajes que haga el Celta este año con expertos y demás, o sea que bueno, os espero por aquí y nada más, nos vemos pronto, también tendremos entrevistas, tenemos muchas cosas, suscríbete, hombre, suscríbete y nada más, nos vemos, chao.